Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra nueva aula virtual. En esta ocasión vamos a trabajar el área de ciencias sociales que está destinado a mis alumnos de séptimo C y D de la Escuela 59 del turno tarde. Nuestro tema de esta semana son los relieves emergidos y sumergidos. Nosotros el año pasado trabajamos todos los tipos de relieves, así que ahora vamos a recordar lo que es el concepto de relieve. El relieve dentro de la geografía es sinónimo de accidentes geográficos. Estos accidentes se presentan en forma de irregularidades y desniveles dentro de un ecosistema terrestre o ecosistema acuático. El relieve es de suma importancia para los estudios del clima y la flora, y su aparición dentro del terreno pueden ser por causas de procesos internos del planeta Tierra, acciones de la naturaleza, como así también por la intervención del hombre. Algunos accidentes geográficos, como montañas, valles, cerros y llanos, se explican por factores como la erosión, el efecto de la gravedad y el clima a través de largos periodos de tiempo. Nosotros la semana pasada vimos los procesos endógenos y exógenos, donde vimos las características de estos procesos, dónde sucedían, y las diferencias que hay en los tipos de erosiones, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a ver es la clasificación de estos tipos de relieve. Los relieves se pueden clasificar de muchas maneras, pero nosotros ahora lo vamos a distinguir solamente en dos tipos por ahora: el relieve continental o emergidos, o el relieve oceánico o sumergido, ¿sí? En internet o en algunos sitios o en algunos libros, ustedes van a encontrar, en lugar de decir relieve emergido, va a decir relieve continental. ¿Sí? En el libro que nosotros tenemos, que yo le envío en las páginas de PDF, está como sumergidos y emergidos. Así está escrito. Relieve continental o emergido se conoce así a las partes sobresalientes del terreno terrestre en relación al nivel del mar. Todo lo que conocemos como montañas, acantilados, playas, mesetas, llanuras, cañones, entre otros, forman parte del relieve continental sin importar sus medidas o tamaños. El relieve oceánico o sumergido se conoce así a las partes del terreno terrestre que se encuentran por debajo del nivel del mar, ¿sí? Es muy fácil de recordar. Lo que es sumergido, obviamente, es la parte oceánica, y lo que es emergido es todos los relieves que conocemos en la parte continental, en la parte de tierra, ¿sí? Acá yo les busqué unas imágenes donde tenemos los relieves emergidos y sumergidos. En el emergido, los más característicos son las mesetas, las llanuras y las montañas. Después podemos encontrar otras variedades como la sierra, valles, colinas, cordilleras, pero las más importantes o las que van a marcar diferencia es la montaña, meseta y llanura. Acá en el relieve sumergido tenemos bien explicado, es un corte transversal de lo que es la parte oceánica. Nosotros vamos a ver la costa, obviamente, que es emergido, porque fíjense que está fuera del agua. El nivel del mar, lo que indica el nivel del mar, que es 0 metros hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? La plataforma continental. Después nosotros vemos el talud continental, la fosa oceánica, que es lo más profundo, después el fondo abisal, dorsal oceánica, y volvemos a lo que es la costa, ¿sí? Una imagen como esta ustedes van a encontrar en las páginas del libro que yo les mando, ¿sí? Pero es lo mismo. Emergido, lo que está sobre el nivel del mar, lo que está en la parte continental, en la parte terrestre, y sumergido, lo que está bajo el nivel del mar,
que es la parte oceánica, ¿está? Ahora vamos a hablar sobre los relieves emergidos. Como les dije, existen tres tipos de estos relieves que van a marcar diferencia. ¿Dónde marcan la diferencia? En la altura, ¿sí? Así como vimos nosotros que la parte más profunda del océano son las fosas, los relieves emergidos también se van a clasificar según su altura. Y dijimos que lo que característica y marca las diferencias son las montañas, mesetas y llanuras, a pesar de que hay otras. Montañas es la forma de relieve más destacada y llamativa. Su aspecto, altura, origen, disposición varían en forma considerable. Sin embargo, podemos definirla de la siguiente manera. Montaña es la forma de relieve que se caracteriza por la elevación del terreno de forma sensiblemente cónica y con altura variable, pero siempre superior a 600 metros. O sea, si estamos hablando que la costa y sobre el nivel del mar empieza el cero de la base del nivel del mar, la montaña hasta el pico tiene que tener 600 metros para que sea una montaña. ¿Está? Así que voy a hacer hincapié en los metros que tienen que tener cada una de estas partes porque eso va a marcar la diferencia en el relieve. La meseta, mesa, altiplanicie o altiplano, constituye en forma de relieve más o menos plana, situadas sobre los 200 metros. Representan una transición entre la llanura y la montaña. De la llanura toma su extensión y uniformidad y de la montaña su altura y lo accidentado de su forma, ¿sí? Es un poco más plana, un poco más baja, porque fíjense que se encuentra sobre 200 metros, siempre hablando sobre el nivel del mar. La llanura, obviamente, es la parte más plana que existe entre las tres. Es la forma de relieve más o menos plana, cuyas ondulaciones no sobrepasan los 200 metros de altura. Entonces, si hablamos de abajo hacia arriba, primero se van a encontrar las llanuras, que es más o menos plana, las mesetas, que es lo que está entre la montaña y la llanura y que sobrepasa los 200 metros, sobre los 200 metros, y las montañas son lo que está a 600 metros del nivel del mar, ¿sí? Esa es la característica que tienen estos tres tipos de relieves emergidos. Como ya les dije, hay otros tipos de relieves emergidos, pero estos tres son lo que marcan las diferencias de acuerdo a las alturas. Después tenemos nosotros los relieves sumergidos que yo ya les indiqué con la imagen cuáles son más o menos. Les voy a leer los dos tipos de relieves que podemos encontrar en la parte oceánica. Relieves del margen continental es la continuación de la corteza terrestre por debajo del nivel del mar. También en la prolongación de las tierras emergidas. Presentan una pendiente suave desde la costa hacia aproximadamente los 200 metros de profundidad. Y después tenemos los fondos oceánicos, son propios de la corteza oceánica. También se pueden dividir a su vez en plataformas continentales, talud continental, llanuras abisales, dorsales oceánicas, las fosas oceánicas. Las plataformas continentales tienen una estrecha relación con las formas de relieves de emergidos que son adyacentes. El talud continental es una zona de pendiente abrupta y se ubica al final de la plataforma continental y, y en pie del talud, donde entra en contacto con los fondos oceánicos. El talud continental pasa los 200 metros de profundidad en su parte superior
a 3.500 metros de profundidad en su parte inferior. Esta luz se forma por restos de sedimentos caídos. Todo esto que le estoy leyendo, ustedes tienen también en las páginas del libro que tienen que leer y analizar, obviamente, para realizar las actividades, ¿sí? Yo les voy leyendo algunas síntesis y explicando para que ustedes vayan observando. Estas imágenes que yo le había mostrado, estas imágenes que yo les mostré, yo las saqué de un sitio de internet para que se vean mejor que las fotos del libro, ¿sí? Pero es prácticamente lo mismo. Después seguimos entonces con las llanuras abisales. Son superficies relativamente planas que abarcan grandes extensiones y están cubiertas de sedimentos. Estas llanuras pueden estar interrumpidas por Guyot, que son montes submarinos de forma cónica y con la cima plana. Las dorsales oceánicas, estas son unas cordilleras submarinas que extienden a lo largo del océano y tienen una altura de 3.000 metros, siempre hablando bajo el nivel del mar, ¿sí? Y una extensión de 14.000 kilómetros. Esta indica dónde se separan las placas tectónicas, poseen una grieta llamada rift. Estas dividen las cuencas oceánicas en dos. Las fosas oceánicas siguen. Son grandes hendiduras y alargadas, estrechas de gran profundidad. Su extensión y profundidad son variables. La fosa chileno-peruana es la más extensa del mundo. ¿Está? Es muy fácil el tema de esta semana porque nosotros ya vimos el año pasado todos los tipos de relieve, ¿sí? Que existían, pero vimos más lo que son los relieves emergidos. Los sumergidos son esto lo que vamos a ver ahora y vamos a diferenciar que existe el nivel del mar donde nos va a indicar qué es lo que está sobre el nivel del mar y qué es lo que está bajo el nivel del mar. ¿Está? Cada uno tiene sus características propias. En las actividades, ustedes van a realizar un día específico que está en el PDF que yo les envío. Las actividades del libro, que son 4, van a leer perfectamente las consignas una y otra vez hasta poder interpretarla y realizar el trabajo. ¿Está? Otro día van a realizar una actividad extra que yo les doy, como siempre, vamos a trabajar y asociar las técnicas de estudio que habíamos aprendido en el área de lengua. Van a realizar un cuadro sinóptico explicando el tema, teniendo en cuenta las páginas del libro y los requisitos que esta herramienta posee. El día 12 de junio del 2020 van a entregar a la seño las actividades resueltas para su corrección y su devolución. Cualquier inconveniente que ustedes tengan para resolver estas actividades, que no creo porque es bastante fácil, ya lo dimos muchas veces el año pasado y también se explicó a principio de este año, se dio como una introducción. Ustedes me mandan un audio y yo les saco las dudas que tengan. Acuérdense que cada herramienta y técnica de estudio tiene sus requisitos. El cuadro sinóptico se puede realizar de dos maneras, utilizando llaves o flechas, no mezcladas. Eligen una. Recuerden también que para estas herramientas es cosas sintéticas, palabras claves, precisas, sencillas, pero que se entienda y comprenda el tema. ¿Estamos? Nos estamos viendo y cualquier cosita me mandan un audio para ver cómo resolvieron o si tienen alguna duda. Nos vemos.